Hola, buenas tardes. Les vamos a presentar el proyecto del módulo 6, Educación y Historicidad de Guadalupe, de la unidad 3, que es Crisis del Estado Educador e Identidades en la Sociedad Globalizada, y el trabajo final tiene por nombre Para ti, que es ser mexicano, realizado por los alumnos Flavio, Griselda, María de la Luz, Sonia y Carla Esmeralda, y nuestra tutora es Gloria Rodríguez Olvera, del grupo I. Se realizó una entrevista a personas de diferentes edades para saber para ellos qué significaba ser mexicano. Al concluir con la entrevista y de escuchar las respuestas, sí noté como que hay un rezago de información sobre ser mexicano. Muchos me respondieron con la cultura, es algo que está bien acertado, pero es algo que va más allá de una cultura, de nuestra cultura. Cuando se estaba haciendo la entrevista, sí noté a las personas un poco nerviosas, confundidas o, bueno, que no sabían qué responder a la pregunta. Varias respuestas se fomentaron también a que los mexicanos no se rendían, y también mencionaron sobre pues la historia que lleva México y también sobre los símbolos patrios. Realicé algunas gráficas con base a las respuestas que más se repetían. En esta primera gráfica muestré los resultados que me dieron las personas de 10 a 19 años, donde se muestra que 2 personas se fueron por los símbolos patrios, otros 4 se fueron por las culturas y las tradiciones y otros 2 por los hechos históricos, los otros 4 por trabajadores y los últimos 3 por la gastronomía. Son las personas que se sintieron más identificadas con esas respuestas. Se muestra que hay una cierta compatibilidad entre las culturas y tradiciones y en el que ser mexicano es ser trabajadores. En esta gráfica son de las edades de 20 a 39 años. Aquí se muestra una cierta compatibilidad entre la respuesta de cultura y tradiciones, donde fue la más alta, y la que le sigue es sobre los hechos históricos. Y en esta gráfica se muestra solamente a las personas de 40 años, donde igual se guiaron más por la respuesta de cultura y tradiciones, que cuenta con el 31% de personas que están de acuerdo con esa respuesta o se sintieron identificados. Y también se puede ver que hay un cierto empate del 23% que se fueron por la respuesta de hechos históricos y de símbolos patrios. Se muestra una gran diferencia entre las edades de lo que opinan o cómo ellos se sienten identificados en ser mexicanos. En esta gráfica decidí juntar todas las edades, que vienen siendo de los 10 años a los 40 años, para que se viera un poco más notorio del porcentaje de las personas que se sienten identificados con esas respuestas. Y claramente se ve que muchos se sienten identificados con la cultura y tradiciones, con el 28%, y de ahí con el 20% con los hechos históricos. Igual les sigue con ser trabajadores. Y en esta última gráfica decidí dividir entre los que son estudiantes y los que son profesionales. Y aquí se muestra que el 55% son profesionales y el otro 45% siguen siendo estudiantes. La identidad es un aspecto básico en la vida de las personas, las instituciones y los países. Una identidad bien conocida y aceptada por quien la detenta le permite entender cuál es su ubicación en el mundo, su rol, bien su misión y sus objetivos. En efecto, saber quién soy implica que conozco de dónde vengo, mi origen, y a dónde voy, mi destino. La cultura es cambiante por naturaleza. La identidad no es una meta que se alcanza y permanece. Requiere ser conquistada de forma continua. Lo valioso de una identidad o una cultura no son las formas externas, esas son consecuencias, sino los valores representados en estas formas. A valores más altos, a mayor nivel ético, la cultura tiene mayor entidad y la identidad se robustece. A mayor nivel de corrupción, la cultura se vulgariza y la identidad se debilita. México quedó sujeto
a una gran dependencia económica, política y cultural de los Estados Unidos. En muchos países, los jóvenes ya no se sienten identificados por los elementos culturales de su nación. El reto más importante que hoy vive nuestro país es el de reencontrar y reconstruir su propia identidad. Para ello, hay que replantar el piso ético y disminuir los niveles de corrupción, fortalecer nuestras costumbres para reencontrar nuestra identidad. El debilitamiento de Estado-Nación. Estado. El Estado es una forma de organización política, modalidad para establecer normas y reglas en un territorio determinado y requiere de una constitución como documento donde se establecen para una vida política y social. El orden se construye a partir de una determinada cantidad de recursos. El Estado ha evolucionado a lo largo de los últimos siglos a lo que llamamos modernidad. Se están extinguiendo el Estado-Nación con una nueva constitución de una nueva economía y una nueva sociedad en el cambio de milenio, pero junto a ellos, otro fenómeno de índole cultural y político está transformando el mundo. Identidad en términos sociológicos es el proceso por el cual los actores sociales construyen en sentido de su acción atendiendo un atributo o atributos culturales. Hay también el surgimiento de identidades individuales autoconstruidas en torno a un proyecto personal y electivo. Esto según el entorno familiar de cada quien. Los atributos se debilitan como resultado de vaciamiento de contenido histórico de las instituciones y organizaciones que marcan dichos principios. Estado-nación, los sindicatos de clases sociales. Este desarrollo es consecuencia de la globalización y de la crisis de las instituciones del Estado-nación y de la sociedad civil, constituida en torno al Estado. La globalización es el proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades de funcionar en tiempo real en nivel mundial. Funciona a través de un sistema tecnológico de sistemas de información, telecomunicación y transporte. Estratégicamente domina todos los ámbitos de la actividad humana. Desborda la capacidad de gestión de los estados-nación, no los invalida totalmente, pero los obliga a orientar su política en torno a la adaptación de los sistemas instrumentales de sus países hacia la navegación en los flujos globales. Cuando el Estado tiene que atender prioritariamente a la dinámica de los flujos globales, su acción hacia la sociedad civil se torna secundaria y por consiguiente el principio de la ciudadanía emite un significado cada vez más débil hacia los ciudadanos. Con esas condiciones, los sectores golpeados por la globalización buscan principios alternativos de sentido y legitimidad. Vivimos en un tiempo donde hay mucho desequilibrio económico y eso causa que las personas con menor recurso vivan angustiadas. Y estamos siendo gobernados por los países que tienen más ingresos económicos. Y por ende ya estamos sumergidos en la globalización por todas las tecnologías. Y así la economía sigue creciendo en esos países. Hola, mi nombre es Flavio Jared Muñiz Salazar. El día de hoy vamos a hablar sobre la identidad nacional. Una construcción para una identidad nacional es un producto de las instituciones con y entre los sujetos sociales que constituyen en un país. Dicho proceso implica la autodefinición mediante el reconocimiento colectivo y la autoconciencia de factores o vínculos que determinan en el sujeto su condición dentro de la sociedad. La identidad nacional se basa en una condición social, cultural y territorial,
se da simultáneamente a otras identidades individuales o identidades colectivas basadas en cualquier otro factor: la lengua, la raza, la religión, la clase social y más, asumiéndolas, superponiéndolas, ignorándolas o negándolas. La identidad nacional es afectada por el proceso de globalización que acentúa y acelera los procesos de cambio social con medios de comunicación masiva tales como la televisión por cable, satélite, internet y otros. Desde este punto de vista, estos medios son los responsables de promover o fomentar estereotipos equivocados en la juventud actual y de inducir valores y prácticas que hacen difícil el desarrollo de la identidad. A diario se promueve el consumismo y otras prácticas egoístas que no hacen más que afectar en forma negativa la identidad de la gente y por consiguiente de las naciones. Por eso es que la influencia de los medios de comunicación debe verse como un factor problemático en la construcción de la identidad nacional de un país, a pesar de que el discurso de la globalización se presenta como unificador de economías, mercados, fronteras, entre otros. En la realidad suceden situaciones distintas en que la xenofobia y la discriminación social aumentan. ¿Qué se puede hacer para fortalecer la identidad nacional? Implica que para hablar y fortalecer la identidad nacional debemos estudiar, hacer y vivir la historia, conocer, amar y defender nuestros territorios por medio de la enseñanza geográfica, saber y valorar y practicar nuestra cultura. Es hablar bien nuestra lengua e idioma. Consolidamos como nación. ¿Cómo podemos contribuir el fortalecimiento de la identidad local, regional y nacional? Para afianzar los sentimientos de identidad hay que fomentar el estudio y el amor por lo cercano, por su localidad, y una vía para lograrlo es insertar en las clases y actividades planificadas en los centros de trabajo el desarrollo artístico y cultural, partiendo de la propia comunidad. Como conclusión, en lo personal, para mí la identidad nacional es un sentimiento de pertenencia a la colectividad de un estado o nación. La identidad nacional ha sido fundamental para el sentimiento de cohesión y unidad de los estados. El valor de la identidad nacional radica en el conjunto de rasgos que genera cohesión social entre nosotros y nos une en torno a una nación. En este sentido, la identidad nacional se compone de los rasgos principalmente históricos y culturales, que se asocian a una nación en cuestión a través de sus individuos. Al momento yo de hablarles sobre la identidad nacional es porque la identidad nacional es de suma importancia porque nos hace sincronizarnos con nuestra nación, nos sube la autoestima, hace que valoremos cada mínimo aspecto de la patria que nos vio nacer y además nos genera un amplio conocimiento sobre nuestra historia y nuestras tradiciones